Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos al SEBE, a una clase más de los profetas de Israel. Bendecimos y glorificamos el nombre de Dios por la oportunidad que nos da de estar hoy juntamente con ustedes para aprender más del Señor. Y para empezar esto vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a decirle: Padre, gracias. Padre, gracias por lo bueno que tú eres. Bendecimos tu nombre. Hoy levantamos nuestra adoración, nuestra oración delante de ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Sabemos, Señor, que tu amor por nosotros es sobrenatural. Gracias, Padre, por el cuidado que tú tienes por tu pueblo. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida, en tu pueblo y en el mundo entero. Gracias, Padre, porque tú sigues sentado en tu trono. Nada se ha salido de tus manos. Tú tienes el control de todas las cosas. Te bendecimos, te glorificamos y te damos el honor a ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí hoy, por estar en la vida de cada uno de mis hermanos, porque cada día nos enseñas, porque cada día nos muestras a Cristo, porque cada día nos llevas a la restauración, nos restituyes tantas cosas maravillosas. Padre, gracias. Te damos honor y alabanza. Solo tú eres digno, mi Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con las clases de los profetas. La hermana Martita les habló la semana pasada sobre el profeta Jeremías y el contexto histórico en que estaba viviendo Israel y específicamente Judá en ese tiempo antes de ser llevado al exilio, y vemos cómo el propósito de Dios se va cumpliendo aún en la corrección por su pueblo. Dios tiene todo bajo control y eso es lo que a veces tenemos que aprender. Tenemos que entender que nada se sale del propósito de Dios y Él está en el control de todas las cosas. Bueno, hoy vamos a aprender sobre el profeta Joel. Vamos a ver pues que su nombre significa Jehová es Dios. Su nombre significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Su padre fue Petuel. Él mismo escribió el libro. Entre los años 830 y 835 a.C., esto se hace asociado por lo que menciona el profeta Amós en el capítulo 4, versículo 9 de su profecía. Habla también de un periodo de langostas que vino sobre Israel. Pues en ese tiempo estamos asociando al profeta Joel. El contexto histórico que estaba viviendo el pueblo en ese tiempo, ¿verdad? El profeta fue llamado por el Señor para el reino del sur y Jerusalén. Su ministerio duró alrededor de 40 años y ministró durante el reinado del rey Joás. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22 al 24, y segundo libro de Reyes, capítulo 11 y 12, vemos el contexto en que se movió el profeta Joel. Estamos hablando de que en ese tiempo Jehú había dado muerte por mandato del Señor a toda la descendencia de Acab, y Ocosías era uno de ellos. Entonces Jehú mató a Ocosías, y Atalía, la madre de Ocosías, subió al trono, usurpó el trono y mandó matar a toda la descendencia real. Pero Joás, siendo un niño, fue escondido por su hermana Josabet. Esta Josabet era la esposa del sacerdote Joiada en ese tiempo. Joás fue puesto en el trono a la edad de 7 años, y después de que el sacerdote Joiada es el que promueve que el rey Joás subiera al trono, Atalía es muerta, su abuela es muerta, y entonces Joás empieza a reinar. Joiada era su tutor en ese tiempo, y empezaron muchas reformas religiosas por el pueblo. Una limpieza del templo de los ídolos de Aser y Baal. Fue asesinado Matán, que era el sacerdote de los Baales. Fue restablecido el templo de Dios.
El rey implementó una recolección de ofrendas juntamente con Joiada, la misma de acuerdo a la recolección que hizo Moisés en su tiempo para cuando se hizo el tabernáculo. Restauró la adoración al Dios verdadero, ¿verdad? Mientras Joiada vivió, Joás fue fiel a Dios. Pero una vez que Joiada murió, el rey Joás se dejó influenciar por varias personas que se acercaron a él y él volvió otra vez al culto de los Baales. Tanto fue así que aún al hijo del sacerdote Joiada, que fue Zacarías no es el mismo profeta del que hablamos la vez pasada en el templo y la restauración. Este Zacarías era hijo del sacerdote Joiada, y como el profeta Zacarías se levantó para exhortar a Joás por todo lo malo que estaba haciendo otra vez, entonces Joás fue capaz de mandar a matar al hijo de Joiada, Zacarías, y murió, dice, en el atrio de la casa de Dios. Entonces, tanto así fue la maldad de Joás después de la muerte de Joiada. Dice que no se acordó de lo que Joiada había hecho por él. Bueno, en este contexto se movió Zacarías. El profeta Joel se movió en este contexto. Segunda de Crónicas 24:19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no lo escucharon. ¿Verdad? El profeta Joel presenció una terrible plaga de langostas. Deuteronomio 28, del 38 al 36, ya el Señor había anunciado de que si el pueblo se apartaba del Señor, esto sería un castigo a causa del pecado. Ya había sido profetizado, y vemos pues que en este tiempo Joel presencia eso. El panorama del libro de Joel. Joel presenta un panorama desolador. Israel experimentó desastres naturales e invasiones de naciones: Egipto, Edom, respectivamente. Por ejemplo, en el tiempo de Jeroboam fue Egipto, en el tiempo de Jorán, Edom. Eso fue en el pasado del tiempo que estaba viviendo Joel, pero posteriormente iban a venir el reino de Asiria y Babilonia en un futuro cercano a invadir la nación de Israel. La palabra clave en la profecía de Joel es el día del Señor, la cual se asocia a la profecía futura que va a haber de Apocalipsis 19 y de Mateo 24:21, que hablan del día del Señor grande y temible, ¿verdad? Donde el Señor vendrá y traerá juicio a las naciones. Entonces, esta palabra, la profecía que se habla en Joel, no solo fue para el tiempo de Joel, sino que tuvo un cumplimiento inmediato, próximo y un futuro. El tema central del libro habla del llamamiento al arrepentimiento nacional y la bendición que Dios traería. El profeta, vamos a ver, habla sobre las plagas que vendrían. La oruga, habla de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esto específicamente mucho se habla y se asocia con la parte económica, pero también habla del dinero, hablando de que todo se va menguando, hablando de lo físico, hablando de que las cosechas se menguaron, entonces todo se reduce y viene calamidad para el pueblo. Pero también es enfocado y debe aplicarse a lo espiritual. Cuando nosotros empezamos a entrar en desobediencia con el Señor, empieza la oruga a comernos, a quitarnos la bendición. El saltón, el revoltón y la langosta, así sucesivamente. Porque cada uno de estos se dice que es el proceso de transformación de la langosta. Entonces, lo que no se come la oruga se lo come el saltón, y lo que no se come el saltón, el revoltón y la langosta. Y entonces, si lo aplicamos a nuestra vida, vamos a ver que a medida que nosotros nos vamos apartando del Señor, se va gastando el trigo, se va gastando el aceite. Ya no viene amor por la palabra, ya no queremos leer la palabra, ya no tenemos comunión con Dios, ya no escuchamos la voz de Dios.
acallamos y entristecemos al Espíritu Santo. Y esta es una plaga tremenda que aún se vive en cada uno de los cristianos. El panorama del libro de Joel y la condición del pueblo. Había pecado de ebriedad, mucho ebrio, porque dice el profeta que se lamenten y lloren y gimen ustedes, dice, los que beben vino, porque se acabará eso. El Señor, dice, compara la condición del pueblo como la de una viuda joven, ¿verdad? Que ha quedado desamparada. Las plagas devorarían las higueras y la viña. El profeta lo relaciona con los juicios que vendrían de parte de Asiria y Babilonia. No había animales para ofrecer sacrificio, había desolación del campo, no había trigo, no mosto, había escasez de trigo y cebada, la vid, la higuera, el granado, la palmera y el manzano se habían terminado. La palabra, el trigo, representa la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez que era lo que les decía, el trigo se fue menguando y así pasa, la palabra va menguando en nuestra vida. Cuando empezamos a entrar en desobediencia, en rebeldía con el Señor, la palabra va menguando, se acaba la palabra, ya no le damos sentido a la palabra, ya no nos alimenta. El gozo de nuestra salvación va disminuyendo. ¿Se acuerdan David cuando dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación cuando había pecado? Pues eso se acaba también. La higuera, la bondad y la dulzura, ya no hay aquel ánimo por buscar del Señor. El granado, el amor, representa el amor de Dios va disminuyendo en nosotros y ya no estamos representando el amor de Dios, ya no demostramos el amor que Dios por medio de nosotros muestra el Señor. La palmera, la justicia también se acaba, el manzano y la comunión con el Señor pues se termina. Y eso hace la plaga. Dice que se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Esta plaga vino sobre Israel en ese tiempo y pues hablando de que también era aplicado a un tiempo futuro. La profecía de Joel, Dios hace el llamado al arrepentimiento. Primero, la reprensión es a los sacerdotes para que ellos se arrepientan, porque es a los líderes a los que el Señor tiene al frente, son los llamados al arrepentimiento, a gemir y a llorar, a vestirse de cilicio, dice el profeta, vístanse de cilicio y pidan perdón, dice el profeta. Y después hace un llamado para que los mismos sacerdotes, líderes, convoquen ayuno y a levantar clamor al Señor con lloro y arrepentimiento nacional. Hablaba de congregar a la congregación, valga la redundancia, a la congregación, a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Es algo muy importante porque cuando vemos que la plaga está viniendo sobre la tierra, miren, no es las naciones, no son los líderes mundiales, no es la ONU, no es las grandes organizaciones las que tienen el poder en sus manos para salvar al mundo. Es Dios el único que puede salvar al mundo. Vemos la situación que estamos viviendo. Solo en la iglesia de Dios tiene las armas para que esto que estamos viviendo se acabe y se contenga. Recordemos, ¿verdad? Lo que dice Segunda Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y clamaren y buscaren mi rostro. Y eso es lo que está haciendo el pueblo hoy en esta situación que estamos viviendo. Vemos cómo la iglesia se ha levantado y esa es una gran bendición porque esta es una oportunidad para que la iglesia despierte, para que la iglesia se levante con la gloria que Dios quiere que se levante. Pero es importante, ¿verdad?, que reconozcamos que es Dios el único que puede rescatarnos, el único que puede traer salvación y puede contener hoy en este tiempo el virus que está matando al mundo entero, ¿verdad? Tantas personas, pero la iglesia, el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia. Entonces Joel viene y habla de llamar a ayuno general
Y también habla del día del Señor. Ay, dice del día del Señor. Y cuando en las escrituras habla del día de un ay, significa un lamento que va más allá. Un lamento que algo va a venir grande, que va a venir sobre la tierra. Entonces él habla de un ay del día del Señor y les dice, del 1:16 al 20 les resume, ya ustedes vivieron, les dice, que les fue arrebatado el alimento. Habla de lo que pasó con todo lo que pasó con la plaga, pero dice, miren, esto no ha quedado aquí, esto va a seguir. Habla incluso que el resultado de la plaga trajo sequía y aún fuego consumió todo y hasta las bestias padecieron. En Romanos 8:18 nos dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. En el capítulo 2, el profeta llama a tocar trompeta. En Números 10, del 1 al 9, nos habla de que el Señor mandó a Moisés a hacerse 2 trompetas de plata. Y esas eran para destinos diferentes. Cada trompeta sonaba diferente, aun cuando sonaba una y cuando se sonaban las dos. Cuando sonaba una trompeta era para congregar a los príncipes y al pueblo entero. Y las 2 trompetas eran un llamado de alarma. Una era para avanzar y otra forma de tocar la trompeta de alarma era para guerrear. Pero Joel llama a que este sonido de trompeta es sonido de alarma por el día grande del Señor que se aproxima. Y sigue diciendo y llama, o viene otro llamado al arrepentimiento, pero les dice, esta vez rasgad vuestro corazón. Les dicen, y que sea algo del corazón, no sea un arrepentimiento del diente al labio. Dice, porque ay, viene el día grande y temible. Y si ustedes creen que lo que pasó con la langosta, con la plaga fue duro, cuánto más el día grande del Señor. Por eso viene y dice, vengan, vamos al arrepentimiento. Y sigue otro llamado, pero este otro llamado es para convocar ayuno. Entonces, llamado a tocar trompeta para convocar ayuno. Entonces, la profecía de Joel trae como resultado, explica y dice que si hay humillación, que si hay búsqueda del Señor, ayuno, gemir, llanto, lamento, dice que como resultado veremos promesa de perdón y de restitución. Y empieza hablándole y dice, le habla a la tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. A los animales del campo les dice, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, la higuera, la vid darán fruto. Y vosotros, hijos de Sión, dice, alegraos. Viene restitución después. Ese es el resultado cuando hay una humillación verdadera, cuando hay un clamor y llanto. Declara y reitera el Señor, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado, y todo el mundo sabrá que hay Dios en medio de mi pueblo. Dice Romanos 10:11, también dice, y nunca mi pueblo será avergonzado. Qué lindo es el Señor saber entender que tenemos esta grande promesa que el Señor reitera, y no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Lo vemos en el 2:26 y en el 2:27. Lo dice 2 veces, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Eso nos da seguridad de que cuando clamamos a Dios con todo el corazón, el Señor nos oye. La profecía de Joel para la iglesia. A partir del versículo 2:23 el Señor viene y declara, daré lluvia temprana y tardía. Y esto nos habla de la gloria de Dios. La lluvia temprana se habla de lo que vivió la iglesia del principio, y la lluvia tardía, la gloria que veremos, la gloria de Dios que veremos en este tiempo final. En el 2:28 habla del derramamiento del Espíritu Santo para la primera iglesia como para la iglesia del fin. ¿Cómo fue el avivamiento en de la iglesia del principio?
La Biblia habla que dice que los seguidores del Señor trastornaron el mundo. Viene tiempo de que la iglesia otra vez trastornará el mundo y no de la forma como lo hicieron al principio. Ahora será mucho mayor. Dice que en aquel tiempo se convirtieron 3,000 personas en un día y en otro día 5,000. Aún la sombra de Pedro, cuando pasaba, hacía que las personas sanaran. Traían los enfermos y los atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Y los espíritus malos salían. Los muertos eran resucitados. Ageo dijo que la gloria de la casa postrera sería mayor que la primera. Eso lo vemos en Ageo 2:9 y estamos esperando esa manifestación, esa gloria de Dios sobre la iglesia. Yo creo que es el tiempo en el que nosotros tenemos que buscar ser parte de esta gloria. Los tiempos nos hablan y nos avisan que queda poco tiempo. Por eso es que es importante, hermanos, que busquemos al Señor de corazón, busquemos la santidad. Miren, hemos vivido evangelios light. Ya basta de vivir de esa manera. Busquemos al Señor de corazón con arrepentimiento verdadero, con cambio, con restauración. Clamemos a Dios por la restauración que el pueblo necesita. Y seguimos hablando, dice, ¿cómo fue el avivamiento de la iglesia primera? Hechos 2:26 dice, y menciona lo que habla el profeta Joel, el Pedro lo declaró y dijo que esa profecía era para la iglesia del principio, que estaba viviendo en ese tiempo, no digamos para nosotros, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué bendición es saber que esta profecía, y aún estamos viendo, ya estamos viendo señales en el cielo, señales en la tierra. Tanta cosa que estamos viendo hoy ya son señales que nos alertan que el tiempo está muy cerca. Y si seguimos el modelo de Joel, la iglesia pasará tiempos difíciles antes que venga este gran avivamiento que viene. No crean que el avivamiento va a entrar así nomás. O sea, el avivamiento tiene que venir después de un proceso. La iglesia tiene que salir del acomodamiento, tiene que entender que necesitamos buscar del Señor. Yo creo que ahorita estamos en un tiempo difícil. No sé si será este tiempo difícil o será otro, vendrán tiempos más difíciles, porque el Señor habla cuando dice que habrá pestes en el Mateo 24 y dice, y esto solo es principio de dolores. Entonces, posiblemente nos esperan muchas cosas más por ver. La gloria del Señor sobre la iglesia será extraordinaria. Habrá restauración y restitución. Qué lindo. Las ceras, dice, se llenarán de trigo y las lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. El significado espiritual, el trigo representa la palabra de Dios, el vino representa el gozo y el aceite, la unción del Espíritu. Eso será restituido para la iglesia en este tiempo. Habrá palabra extraordinaria, revelación, nueva visión de la palabra, de un enfoque diferente. Entenderemos, nuestros ojos serán abiertos de una manera extraordinaria. El vino, el gozo del Señor de ser su pueblo, el aceite, la unción del Espíritu Santo, un mover del Espíritu Santo en estos días vendrá como nunca antes. Entonces, resumiendo la profecía de Joel, el tiempo de juicio sobre el pueblo fue la plaga de langostas, una severa sequía y la invasión de los enemigos. La solución, dice el profeta, arrepentimiento y la oración. El llamado del Señor al arrepentimiento, que sacerdotes, ancianos y el pueblo se humillen y alcancen el perdón. ¿Verdad? El resumen, la profecía tiene tres tiempos de cumplimiento. Dice, en la época de Joel
Se cumplió parcial el ataque de Asirio y de Babilonia, el derramamiento del Espíritu Santo en la primera iglesia, Hechos 2, y en un futuro derramamiento del Espíritu Santo por cumplirse solo en la iglesia de los tiempos finales. Y la bendición y la promesa del Señor. Y los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Qué bendición saber que contamos con estas promesas maravillosas. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.